Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desenterramos los secretos mejor guardados del apasionante mundo de las celebridades. Hoy, mis estimados buscadores de verdades ocultas, prepárense porque tenemos una historia que los va a dejar con la boca abierta, una que involucra a nuestras queridas Demet Özdemir y Alana, y a nuestro guapísimo y carismático Can Yaman, que, según lo que hemos podido investigar a fondo, enloqueció por una razón que nadie, absolutamente nadie, veía venir. Sí, lo escucharon bien, una razón secreta, misteriosa y reveladora. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas de maíz recién hechas, su bebida favorita bien fría, o incluso ese té relajante que tanto les gusta, porque este vídeo viene cargado hasta el borde de chisme jugoso. Detalles exclusivos que hemos desenterrado con gran esfuerzo, y como siempre nuestro toque distintivo de misterio que tanto disfrutan y que nos caracteriza. Y antes de que se me olvide en el torbellino de la emoción, si por alguna casualidad cósmica aún no lo han hecho, les suplico, les ruego, regálenme ese dulce y poderoso clic en el botón de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas exclusivas, investigaciones y revelaciones. Dicho todo esto, sin más preámbulos, empecemos este apasionante viaje. Todo comenzó como suelen hacerlo las grandes historias, esas que trascienden el tiempo y la pantalla, con un encuentro aparentemente casual. O al menos, eso es lo que las apariencias más superficiales, las que se nos quisieron vender o las que se dejaron percibir, nos querían hacer creer. Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que ha logrado conquistar innumerables corazones con su carisma arrollador, su belleza deslumbrante y su talento innegable, y Alana, una figura también en el ojo público destacada por méritos propios, pero quizás con un perfil un poco más reservado, un poco más esquivo a los focos constantes, se conocieron. Y aquí es donde la trama, mis queridos detectives de la farándula, se pone verdaderamente interesante porque este encuentro, que fácilmente podría haber sido un simple y efímero cruce de caminos entre dos profesionales, se convirtió en el detonante inesperado de algo mucho más grande, algo que, de una forma indirecta pero sorprendentemente potente, afectó profundamente a nuestro querido Can Yaman. Ahora, para poder comprender a cabalidad la magnitud y las intrincadas capas de esta historia, debemos retroceder un poco en el tiempo y refrescar nuestras memorias, recordando esa conexión tan especial, esa química explosiva que Can Yaman tuvo en el pasado con Demet Özdemir. ¿Quién podría olvidar, quién podría borrar de su mente la intensidad de la conexión que irradiaban en pantalla en la aclamada serie Erkencikus? Esa serie, déjenme decirles, fue un fenómeno mundial, un verdadero hito televisivo, y la pareja protagónica, formada por los personajes de Can y Sanem, se consolidó instantáneamente como una de las más queridas, más adoradas, y más comentadas de la televisión turca en toda su historia. La admiración que los fans sentían por ellos era tan palpable, tan desbordante que muchos, muchísimos, soñaban con ver florecer esa química en la vida real, con que su romance en pantalla se convirtiera en una historia de amor auténtica. Y aunque, para ser completamente honestos, nunca confirmaron oficialmente un romance en la vida real, los rumores, las especulaciones y las murmuraciones estuvieron a la orden del día, circulando como un susurro constante durante muchísimo tiempo. Can, con su magnetismo natural, su porte de galán inconfundible y su mirada que lo decía todo, y Demet, con su dulzura encantadora, su talento innegable y su sonrisa que iluminaba cada escena, formaban, sin duda alguna, una dupla icónica, inolvidable. Pero, ¿qué tiene que ver, o mejor dicho, qué papel juega Alana en todo este entramado? Aquí es precisamente donde la llamada razón secreta entra en juego, desvelando su misterio. Según nuestras fuentes, que gozan de una reputación increíblemente confiable y que hemos cultivado con esmero a lo largo del tiempo, el encuentro entre Demet y Alana no fue un simple saludo cordial entre colegas que se cruzan en un evento, una reunión de trabajo o una alfombra roja. Hubo una conexión genuina, una conversación profunda, que al parecer, dejó una impresión imborrable, una huella significativa en Demet Özdemir. Y no cualquier impresión, sino una que la impulsó a reflexionar profundamente sobre ciertos aspectos cruciales de su vida personal y, de manera muy importante, de sus relaciones íntimas. Alana, para aquellos que quizás no la conozcan tan a fondo, es una mujer con una personalidad formidable, un carácter fuerte, una independencia férrea y un éxito propio más que respaldado por su trayectoria. No es una persona que busque o necesite validación externa constante, no depende de la aprobación ajena para sentirse completa o exitosa y eso, mis queridos amigos, es un rasgo de personalidad que atrae poderosamente a las personas seguras de sí mismas, a quienes valoran la autenticidad y la fuerza interior.
La conversación entre Demet y Alana, de la que se rumorea que tuvo lugar en un evento privado y selecto, giró en torno a temas de vital importancia como la autonomía personal, la independencia radical y, sobre todo, la trascendental importancia de tener una vida propia, un universo individual, fuera de las expectativas a menudo aplastantes y demandantes de los demás, y especialmente dentro del vertiginoso y a veces cruel mundo del espectáculo, que puede ser tan exigente y agotador. Ahora, ¿cómo encaja Can Yaman en este complejo escenario? Aquí es donde la palabra enloqueció adquiere un matiz completamente diferente, una interpretación mucho más sutil y profunda. No se trata de celos en el sentido más tradicional del término, no es que Can haya sentido que Demet estaba saliendo activamente con otra persona o que estuviera forjando una nueva relación romántica en ese preciso instante. No, mis queridos seguidores, esto va mucho más allá. La clave fundamental reside en lo que Demet aprendió o reafirmó a raíz de esa profunda conversación con Alana. Se dice, y nuestras fuentes lo confirman con gran detalle, que tras esa charla reveladora con Alana, Demet experimentó una especie de epifanía, una toma de conciencia profunda sobre la importancia crucial de priorizar su propio crecimiento personal y profesional por encima de todo. Se dio cuenta de que en ocasiones, las relaciones, incluso aquellas que a primera vista parecen perfectas e idílicas, pueden, de manera involuntaria o sutil, limitar el camino individual de una persona, influir negativamente en su desarrollo o entorpecer sus aspiraciones. Y esto, queridos espectadores, es algo que puede ser especialmente difícil de asimilar y aceptar para alguien que ha vivido la intensidad de una conexión tan mediática y pública como la que se rumoreaba, y que muchos creían que existía con Can Yaman. La enloquecida de Can Yaman, según el resultado de nuestras exhaustivas investigaciones, no proviene de un ataque de celos posesivos, sino de la nueva perspectiva, de la nueva mentalidad que Demet adquirió. Imaginen la situación desde la perspectiva de Can, él acostumbrado a la dinámica particular que compartían, a la conexión profunda que sentían, de repente se encuentra con una Demet renovada, transformada. Una Demet que ahora prioriza su espacio personal, su tiempo valioso y su desarrollo individual de una manera que quizás él no esperaba, que no anticipaba. No se trata en absoluto de que Can Yaman no apoye el crecimiento y el éxito de Demet Özdemir para nada. Sería injusto y erróneo pensar eso. Es más bien el efecto asterisco directo que este nuevo enfoque de Demet, esta reafirmación de su individualidad, tiene en la dinámica existente entre ellos. Si Demet, tras esa reveladora conversación con Alana, decidió poner un poco más de distancia, enfocarse de manera más contundente en sí misma, en sus proyectos artísticos, en su bienestar emocional y mental, esto podría haber generado en Can una sensación de desconcierto, de sorpresa, e incluso, en algunos momentos, de cierta incomodidad. Intenten verlo desde el punto de vista de Can. Él, que siempre ha sido una figura fuerte, dominante y magnética en sus relaciones, de repente ve a Demet fortalecida por una nueva perspectiva, una visión del mundo que la hace menos dependiente de las dinámicas de pareja, más autosuficiente. Y esta independencia recién descubierta, catalizada de manera tan sutil pero efectiva por esa charla con Alana, puede haber hecho que Can sintiera que las cosas, la relación, la conexión que existía de una manera particular, se está transformando, mutando hacia algo diferente, algo que quizás él no está acostumbrado a gestionar o comprender plenamente. La razón secreta no es que Alana le haya dicho algo directamente a Demet que implicara o señalara a Can de forma negativa, nada de eso. La esencia del asunto es que Alana, con su propia experiencia de vida, su visión del mundo forjada a través de sus logros y su propia trayectoria, le ofreció a Demet una perspectiva invaluable, una que la hizo reafirmar su propio valor intrínseco, su valía personal y la necesidad vital de cultivar y proteger su propio espacio individual. Y es esta Demet, reafirmada en su individualidad, empoderada y enfocada en sí misma, la que, de manera indirecta pero innegable, causó esa reacción particular en Can Yaman. Él, al verla transformarse, se dio cuenta de que Demet estaba evolucionando de una manera que iba mucho más allá de lo que él quizás anticipaba o esperaba, y esa realización, esa nueva realidad, es lo que en el sentido más humano y natural de la palabra, lo enloqueció. Por favor, entiendan bien este punto, no se trata de que Can Yaman sea un hombre intrínsecamente celoso o posesivo en un sentido negativo o tóxico. Para nada. Es más bien una reacción humana y completamente normal ante el cambio, ante la evolución de una persona cercana. Cuando alguien a quien aprecias profundamente, con quien compartes una conexión especial, de repente cambia su enfoque, se vuelve más independiente, más centrado en sí mismo y en sus propias metas, puede generar una compleja gama de emociones. Sorpresa ante lo inesperado, quizás una punzada de nostalgia por la dinámica que solía existir,
e incluso una ligera inquietud ante lo desconocido. Khan, al ver a Demet florecer con esta nueva mentalidad, que fue inspirada en parte, de forma muy sutil, por su encuentro con Alana, pudo haber sentido una especie de desconcierto, una sorpresa genuina ante esta nueva versión de la mujer que conocía y admiraba. Imaginen la escena: Khan, que siempre ha sido una figura central en el foco de atención mediática, acostumbrado a ser admirado, a tener un gran poder de atracción, a ser el centro de los reflectores, ve ahora a Demet brillar con luz propia, construyendo su propio camino, definiendo sus propios rumbos con una confianza renovada y palpable. Esa confianza, esa seguridad que Demet adquirió tras esa conversación esclarecedora con Alana, es lo que indirectamente pudo haber impactado a Khan de una manera tan particular. No es que él se sintiera amenazado de forma directa, sino más bien sorprendido por la magnitud y la profundidad de la transformación de Demet, una transformación que, como hemos reiterado, fue sutilmente influenciada por esa conversación significativa. Es muy posible que Khan haya interpretado esta nueva independencia de Demet como una señal inequívoca de que las cosas entre ellos, la dinámica que compartían, no serían las mismas de antes. O quizás al verla tan empoderada, tan fuerte en su individualidad, sintió una mezcla compleja de admiración profunda y una punzada de nostalgia por la conexión íntima y la complicidad que solían tener. La vida de las celebridades, como bien saben, es un constante vaivén de emociones intensas, de expectativas a menudo desmesuradas y de realidades que no siempre se alinean de la manera en que uno desearía o espera. Lo que Alana, ya sea de forma intencionada o no, hizo fue proporcionarle a Demet una perspectiva vital, un nuevo ángulo desde el cual ver su propia vida y sus relaciones, una perspectiva que la empoderó aún más. Y es este empoderamiento, esta nueva y firme autonomía de Demet, lo que, según el resultado de nuestras investigaciones exhaustivas y el análisis detallado de las pistas, hizo que Khan Yaman reaccionara de una manera tan particular, tan única. No fue una reacción de enojo descontrolado o de desesperación palpable, sino más bien una reacción de sorpresa genuina, de asombro ante la evolución acelerada de Demet, una evolución que, paradójicamente, fue sutilmente impulsada por una conversación con otra mujer, Alana, quien, sin saberlo, se convirtió en una catalizadora. En resumen, mis queridos amigos y seguidores, la historia se despliega de la siguiente manera: Demet Özdemir y Alana se conocen, y a través de una conversación significativa y reveladora, Demet logra reafirmar su independencia vital y enfocar su energía en su crecimiento personal. Esta nueva Demet, más segura de sí misma, más autónoma y con una visión clara de sus prioridades, genera una reacción en Khan Yaman. Esta reacción no se debe a celos directos o posesividad, sino más bien a la sorpresa y al impacto profundo de ver a Demet evolucionar de una manera que él quizás no anticipaba o esperaba, una evolución que la eleva a un nuevo nivel de autoconsciencia y fortaleza. La razón secreta no es un acto malintencionado, sino esa chispa de empoderamiento que Alana encendió sutilmente en Demet, y que a su vez hizo que Khan se diera cuenta de la nueva y deslumbrante dimensión que Demet estaba alcanzando en su vida. Una dimensión que lo dejó gratamente asombrado y pensativo. Así que, mis queridos amigos, esta ha sido nuestra profunda y detallada investigación sobre este fascinante cruce de caminos en el complejo y apasionante mundo de las celebridades. Una historia que nos demuestra una vez más que las conexiones humanas, incluso las más sutiles, las más inesperadas, pueden tener efectos sorprendentes, profundos y a veces maravillosamente imprevistos en la vida de las personas, sin importar cuán famosas sean. Ahora, la parte que más me entusiasma, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprende esta explicación que hemos desentrañado? ¿Creen que hay algo más detrás de todo este entramado, alguna pieza faltante en el rompecabezas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus teorías, sus hipótesis, sus propias interpretaciones, porque sus opiniones, sus perspectivas, son lo más valioso y lo más importante para nosotros y para el crecimiento de esta comunidad. Y si por un milagro de la buena suerte, disfrutaron enormemente de este chisme exclusivo, de esta investigación a fondo y de nuestro análisis detallado, no se olviden por favor de regalarme un gran y sentido like, de compartir este vídeo con todos sus amigos, conocidos y familiares que también aman el mundo del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas revelaciones, investigaciones y sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados, más chismes jugosos y más sorpresas que los mantendrán al borde de sus asientos. Hasta la próxima, mis queridos detectives de la farándula.